Jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Daniela, bienvenida. Gracias, Pedro, es un gusto. Oye, tercera petición ya de destitución, ¿no? Para el presidente de Perú, Pedro Castillo. Y así como vamos y terminamos conversando en un año de este tema, creo que vamos a pasar por lo mismo. Ya será la 10ª petición. Digamos, la democracia en Perú está a merced de las pasiones políticas, de lo que quiere el Congreso, de lo que quiere el presidente, ¿no? Este tire y afloje de quién tiene más poder, si el poder ejecutivo, si el poder legislativo. Ya este es, como tú mencionabas, es el tercer pedido. El primero se hizo antes de que Pedro Castillo cumpliera 6 meses en el gobierno y el segundo se hizo en marzo de este año. El primero, porque lo acusaban de que había hecho un ascenso de personal de las Fuerzas Armadas sin tener digamos, bien sustentado cómo hacerlo, y el segundo por reunirse con empresarios que al parecer después recibieron contratos con el Estado. Entonces tenemos un presidente, a Pedro Castillo, defendiéndose todos los días de acusaciones de corrupción. Este tercer pedido de moción de censura es justamente por acusaciones de corrupción. Sin embargo, a diferencia de la presidenta, por ejemplo, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que digamos hace una defensa bastante buena de las acusaciones que se le hacen por corrupción, pues tenemos a un presidente que simplemente alega persecución política, que claro que hay. Sí hay un tema bastante consolidado del Como lawfare, en todos lados, ¿no? Pero también hay del otro lado una institucionalidad bastante débil, que si no es porque la oposición no se logra organizar en el Congreso para destituir a Pedro Castillo, es por eso que sigue ahí. O sea, ¿el Congreso sí tiene facultades para destituirlo? Sí, claro. Recordemos a Fujimori en el 2000 o a Martín Vizcarra, que 5 meses después de que él disuelve el Congreso, se llama elecciones generales, ese Congreso lo destituye 5 meses después y hay muchísimas veces en las que ya se ha pedido moción de censura para otros presidentes. Digamos, la inestabilidad política no es un tema nuevo en el Perú, ha sido más bien la constante de su política. Oye, y platicábamos antes de entrar al aire que las leyes peruanas incluso facultan al presidente a disolver el Congreso. Sí, de lado y lado, ¿no? Tienes a un Congreso que por incapacidad moral, que además es una figura bastante subjetiva, ¿bajo qué estándares tú declaras a una persona incapaz moralmente, ¿no? Eso siempre está como al vaivén de los intereses dominantes, eso, ¿no? Exactamente, que ya se lo aplicaron, por ejemplo, como bien lo mencionábamos, a Martín Vizcarra. Y tienes a un presidente que por varios factores, pero el último que intentó aplicar, designó una nueva primer ministra, que es la Betsy Chávez, que a quien escuchábamos al inicio. Si por segunda ocasión el Congreso le niega, digamos, como la prueba de confianza a esta primera ministra, él tendría facultades para decir, ok, disuelve el Congreso. Son unas figuras bastante bizarras y esto ha primado en la política peruana desde hace décadas, ¿no? No es un fenómeno reciente. Y todo esto a días, ¿no?, de que reciba la presidencia de la Alianza del Pacífico. Sí, además uno estaría esperando un presidente con una política interna lo suficientemente fuerte como para tomar el liderazgo de una alianza tan importante como la Alianza del Pacífico, o un presidente que se sentara a discutir esta nueva política antidrogas liderada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que quiere hacerle a contrapeso a esta vieja política antidrogas que ha estado siempre implementada desde los Estados Unidos. Pero lo que tienes es un país convulsionado, tan convulsionado que al presidente no le dan permiso de salir de su propio país, ¿no? Tiene un Congreso por eso no pudo completamente venir a en contra. México. Y un presidente como el presidente de México, con todo el liderazgo regional que tiene, que va hasta Perú y le da un espaldarazo, que no es una señal menor, ¿no? Un presidente que no sale normalmente pues fuera de México. Y ese es un tema muy interesante. ¿Qué impacto puede causar esta visita del presidente López Obrador? Mira, yo creo que, aunque esta no fue una decisión solamente de Pedro Castillo, por supuesto que la beneficia, y aquí quisiera hacer una acotación. Él le pide a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, o sea, todavía hay presidentes de América Latina que creen que la OEA puede tener una decisión imparcial en la política interna, le pide que aplique la Carta Democrática, básicamente para que declare que al presidente no se lo pueden bajar de sus funciones porque estarían atentando contra la democracia del país. Entonces, él va a utilizar este tipo de recursos, como la visita del presidente López Obrador, para afianzarse puertas adentro porque lo necesita, claramente lo necesita, y estas señales, pues digamos, nunca están de más, ¿no? Es el presidente de uno de los países más grandes de América Latina que viaja hasta Perú solamente para entregarle la presidencia. Sí, es refrendarle ante los ojos del mundo su apoyo. Sí, completamente. ¿Y de dónde viene ese apoyo del presidente López Obrador hacia Pedro Castillo? Bueno,
no creo que sea directamente a Pedro Castillo, sino más bien en este grupo de presidentes de izquierda que se empieza a consolidar con la primera victoria, digamos, de Gabriel Boric en el país, luego viene con la de Gustavo Petro y termina de afianzarse en la región con Lula da Silva. Entonces creo que esta entrega también un poco del liderazgo, ¿no? Yo ya estuve aquí 4 años en el poder, me quedan 2 más. A mí como presidente mexicano se me vienen las elecciones internas. Ustedes allá tienen que terminar de consolidar este liderazgo regional, esta izquierda, que si no nos movemos juntos, pues no avanza, y eso está pasando con la Alianza del Pacífico. Pero Pedro Castillo tiene para poder consolidar eso. Cualquiera le podría refutar de primero ve y arregla los problemas en tu país antes de querer venir a arreglar los que suceden Bueno, no acá. creo que esté en terreno el presidente juzgar o no si tú eres el presidente adecuado para llevar digamos, el liderazgo de la región de los presidentes de izquierda. Pero sí es un espaldarazo a un presidente que desde el día 1 le han socavado que haya ganado las elecciones legítimamente, ¿no? Desde el día 1 ha estado acusado de fraude electoral, simplemente por revanchismo, simplemente porque no era el candidato de la élite, simplemente porque no era ni siquiera el candidato de la izquierda que la élite estaba esperando para que gobernara Perú. Entonces sí creo que es un espaldarazo bastante importante. ¿Y cuál es un posible desenlace en esta situación, Daniela, en lo que sucede en Perú? Mira, hay mucha inestabilidad, pero creo que hay más estabilidad que inestabilidad. Sé que suena raro, pero han logrado navegar estas aguas bastante turbulentas en este año y medio. Por supuesto que para la democracia peruana no está bien los ataques constantes entre yo te dije, tú me dijiste y yo te voy a cerrar el Congreso y etcétera, etcétera, que es lo que ha primado, digamos, en los últimos años en la política peruana. Pero después de año y medio de que ya ha gobernado Pedro Castillo, que le quedan 2 años y medio para terminar su mandato, hablar ahora de disolver el Congreso o hablar de destituir al presidente para que asuma el presidente del Congreso, pues creo que es demasiada turbulencia política. Pues Daniela, te agradezco que como cada jueves hayas venido con nosotros. No, muchas gracias, Pedro. Nos vemos la siguiente semana.